Esta noche es excelente para escuchar historias de fantasmas, relatos de horror de todo tipo que harán que mires por encima del hombro. Pues en este episodio escucharás desde apariciones demoníacas y fantasmales hasta un intento de acabar la vida del protagonista con santería. Así que acomódate, apaga las distracciones y prepárate para adentrarte a lo desconocido. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Me llamo Laura y soy de Sevilla, España. Quiero contarles algo que me ocurrió hace un tiempo. Aquella noche regresé a casa después de una larga jornada de trabajo. Estaba realmente agotada. Me preparé algo ligero de cenar, puse la televisión un rato y después me metí a la ducha. Recuerdo perfectamente la sensación del agua caliente, como si me quitara el cansancio del día. Ya más tranquila me puse el pijama, revisé un par de mensajes en el móvil y apagué la luz. Me acomodé en la cama con la intención de dormir profundamente. Cabe aclarar que en ese momento yo vivía sola, con mis padres, pero aparte. No sé cuánto tiempo había pasado, pero ya era de madrugada cuando algo me despertó. Algo me empezó a incomodar. Al principio pensé que era mi imaginación, una sensación extraña en el ambiente, como si me estuvieran vigilando, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más pesado. Traté de ignorarlo y volví a cerrar los ojos, pero fue entonces cuando lo sentí. El colchón comenzó a hundirse claramente. Era como si alguien se hubiera sentado en la orilla de la cama. Abrí un poco los ojos intentando convencerme de que había soñado, pero el peso estaba ahí. Unos segundos después, esa presencia se deslizó lentamente acomodándose a mi lado. El miedo me paralizó cuando unas manos ásperas, pesadas, comenzaron a tocarme primero por encima de la cobija. Yo no podía moverme, estaba completamente inmóvil, y aún así estaba consciente de cada segundo. Las manos se volvieron más invasivas, ahora debajo de mi ropa. La sensación era tan desagradable. Aquellas manos estaban extremadamente frías. Eso solo duró unos segundos, pero los más lentos y aterradores de toda mi vida. Cuando finalmente recuperé el control de mi cuerpo, me levanté sobresaltada. Encendí la luz y recorrí la habitación con la mirada. Pero no había nadie. Todo estaba cerrado, igual que cuando me acosté. Pasaron los días y yo no podía sacarme esa experiencia de la cabeza. Yo sabía que no había sido un sueño, pues tenía los ojos totalmente abiertos. Poco después descubrí que otros habían vivido lo mismo. Decían haber tenido un encuentro con un ser llamado Incubo. El Incubo, según leyendas, es una entidad demoníaca que se manifiesta por las noches. Se alimenta de la energía de sus víctimas, paralizándolas y acostándose a un lado de ellos. Lo describen como un demonio masculino, de manos ásperas y frías, exactamente como las que yo sentí esa madrugada. Quería contarles mi historia sobre algo que aún no olvido. Esto no ocurrió en un pueblo, ni en un rancho, ni en las afueras de la ciudad, sino en pleno centro de la ciudad de Guadalajara. Me pasó cuando tenía alrededor de 8 o 9 años. Yo vivía en un departamento donde había una entrada común para todos. Yo vivía en la planta baja. Mi cama estaba junto a una ventana por donde se veía toda la entrada. Una noche mientras dormía me despertaron unos ruidos, al parecer de una mujer. Se escuchaban gritos, como si estuviera llorando. Me senté en la cama y volteé a ver si mi hermana también los escuchaba, pero ella seguía profundamente dormida. Me quedé mirando hacia la ventana y entonces la vi. Era una mujer con lo que parecía ser un vestido blanco. Caminaba lentamente hacia los demás departamentos. Me quedé pensando si era alguna vecina la que le había pasado algo. Pero después volvió a pasar justo al frente de mi ventana. Y ahí ocurrió lo más extraño. Ambas cruzamos miradas. Nos vimos directamente a los ojos. Ella parecía una persona normal, no como en las películas. Sin embargo, había algo inquietante en su mirada.
Ella tenía el cabello negro, largo. Aún así, su presencia me daba muchísimo miedo. Comencé a sentir el ambiente muy helado. Aquella mujer seguía llorando y soltando esos gritos que me helaban la sangre. Rápidamente me tapé con las sábanas, pero la luz de la noche y de los departamentos me hicieron ver su sombra a través de la ventana. Ella estaba quieta, mirándome. Yo traté de dormir como pude, esperé a que amaneciera. A la mañana siguiente desperté pensando, ¿y si era la Llorona? Pero no gritaba como todos dicen, ahí mis hijos, como en las leyendas. Solo lloraba con un sufrimiento terrible. Le conté a mis padres, pero me dijeron que no habían escuchado nada. Durante años pensé que tal vez había sido una pesadilla o una parálisis del sueño. Hasta que hace poco, cuando le conté otra vez a mi mamá lo que recordaba, ella me dijo algo que me dejó en shock. Ella también la había escuchado. Me contó que esa noche, alrededor de las 12 o 1 de la madrugada, aún no se había dormido. Y comenzó a escuchar exactamente lo mismo que yo. Aquellos gritos y aquellos llantos. Pero nunca me dijo nada, porque como era una niña tan pequeña, no quería que me asustara. Desde entonces no me queda duda. Aquella mujer que vi a través de la ventana era la Llorona. Audiencia, ella sí existe. Les voy a contar mi terrible experiencia que devino de un trabajo de santería con el objetivo de quitarme la vida. Terminé la carrera de Derecho en 2015. A mediados de ese año, Claudia, mi mejor amiga, la que conocí en la universidad, me invitó a trabajar en el despacho en el cual trabajaba. Era un despacho por recomendación que le servía a un círculo selecto de empresarios y políticos. Todo marchaba perfectamente bien. Trabajábamos a gusto con el ímpetu y la emoción de saber que por fin habíamos terminado la licenciatura y que en algún momento podríamos llegar a ser socios en ese despacho. Pero mi tormento empezó en agosto del 2016. Una mañana me disponía a realizar mis labores de calle, cuando al salir del despacho me percaté de un auto estacionado al frente del portón. Dentro estaba Claudia, junto con una abogada llamada Beatriz, la cual ocasionó en mí una sensación de rechazo o desconfianza que no me pude explicar. Le comenté a Claudia y ella me dijo que esa mujer era la mano derecha de nuestro jefe y que ocuparía un lugar en nuestra oficina próximamente. La relación personal y de trabajo con Beatriz al principio se desarrolló de forma cordial y de apoyo mutuo. Pero fue a partir de su llegada que mi amiga y yo comenzamos a padecer cansancio, un malestar físico enorme y enfermedades que, en principio, atribuíamos a la presión. Nuestro horario era de 7 de la mañana hasta la medianoche, no porque toleráramos el abuso, sino por amor a nuestra profesión y porque necesitábamos ganar experiencia rápidamente. Claudia fue la primera en sufrir al extremo. Padecía constantes infecciones en las vías urinarias que le hacían faltar mucho al trabajo. Por mi parte comencé a dormir demasiado, a sufrir pesadillas y subidas del muerto, situación que atribuía a la carga del trabajo. Pero a mediados del 2017 la situación de Claudia se agravó tanto que tuvo que internarse en urgencias del IMSS varias veces. Me decía que no entendía por qué se enfermaba tanto, si no tenía actitudes de riesgo ni comía en la calle, y que todo su mal llegaba de la nada. Su hermana le recomendó acudir a leerse el tarot, y me pidió acompañarla. Durante esa lectura, el tarotista nos reveló más de lo que deseábamos saber. Comentó que había una mujer que nos estaba ocasionando daño con santería para sacarnos del despacho y que nuestros lugares fueran ocupados por sus allegados. Nos dijo que esa mujer contrataba santeros para trabajos negros y que todos los que trabajaban en ese lugar, incluido el jefe, usaban santería sin importar las consecuencias. Santiago, eran 10 personas señaladas por el vidente: el jefe, su amante, un abogado, 2 contadores, la secretaria, 2 pasantes y la mejor amiga de Beatriz. Todos nos estaban atacando con santería, pero la más peligrosa era Beatriz. Al escuchar esto quedé totalmente asombrado. No lo podía creer.
Tras enterarnos de estas prácticas, comenzamos a desconfiar de todos. Ella se dio cuenta de que descubrimos lo que hacían para ganar juicios. En nuestra investigación con varios videntes, supimos que pedían trabajos de santería para quitarles la vida a secretarios de acuerdos, jueces, contrapartantes, clientes. Incluso habían ofrendado a un familiar del jefe para ganar un litigio en dólares. Eliminaban a cualquiera que les estorbaba. Todo lo que los videntes decían se confirmaba en el grupo de WhatsApp. Ahí nos avisaban de accidentes de jueces, muertes de secretarios, desistimiento de abogados y hasta el fallecimiento de Fernando, un joven de 18 años, sobrino favorito del jefe. En junio del 2018, entré a la oficina de Beatriz para revisar expedientes y ahí descubrí que al menos 10 casos, el demandado no había contestado la demanda. Esto confirmaba lo dicho por los videntes. El trato de Beatriz hacia nosotros cambió. Se volvió grotesca, abusiva. En octubre tuvimos una fuerte discusión porque me negué a aceptar una carga de trabajo abusiva. Claudia fue la primera en renunciar. En diciembre del 2018 yo me quedé, decidido a no irme hasta que me corrieran. A principios del 2019 mi tormento se volvió intolerable. Todas las noches tenía pesadillas de mi muerte, accidentes y terremotos. Veía a mis familiares destrozados y olía a muerte. Pero un sueño se repetía cada noche. Yo llegaba a una playa, pisaba la arena, me metía al mar, y ahí sentía que alguien me esperaba. Al despertar de ese sueño, siempre me sentía extraño. Me sentía como poseído, sin recuerdos, con dolores en el cuerpo. Lloraba sin motivos. Comencé a ver entes, demonios, sombras, muertos y animales horrendos día y noche. Dormía días completos, bajé mucho de peso y las ganas de morir eran constantes. Todos mis amigos se alejaron, incluida mi pareja. Poco después supe que me habían ofrendado a Yemayá, una deidad santera. También hubo una noche que fue aterradora. Esa madrugada sentí un golpe en el pecho. Un helado aire rodeó mi cuerpo bajo las cobijas. Esa ocasión casi me quitó la vida saltando de un tercer piso. Pero un Padre Nuestro llegó a mi mente, y al orarlo, aquel frío me soltó. Días después intentaron atropellarme para simular un accidente. A partir de esa noche, un ser me visitó 3 veces. Tomó mi mano y con su mirada me dijo: «No te preocupes, estarás bien». Al hacerlo, el tormento desaparecía. Claudia me llamó un día y me dijo que iría a unas limpias en los Dínamos. La acompañé y ahí encontré al ser que me había visto en los sueños, el Hijo del Todopoderoso, el Maestro, Rabí, quien enseñó el Padre Nuestro. En esa limpia me dijeron que me habían ofrendado a un demonio y que estaba cerca de consumirme. Si hubiera tardado más, no habría remedio. Ahí comenzó mi recuperación. Comprendí que Dios nunca me abandonó, que desde antes ya estaba presente y había enviado a su Hijo con legiones de seres para ayudarme. Mi recuperación tardó 2 años, justo lo que duró la pandemia. Pero durante todo ese tiempo recibí exorcismos espirituales y limpias físicas. Sentía como 1000 manos tocaban cada célula de mi cuerpo y aligeraban una carga pesada. No hubo un solo día sin luchar por mi vida. Me dijeron: pelea por tu vida, que de lo demás me encargo yo. Cuando pides ayuda al Todopoderoso, Él te da más de lo que pides. Su poder es absoluto y permite que veas cómo tus enemigos caen por su propio peso. Así que no esperen a que lleguen al final. Llámenlos sin intermediarios. Con todo respeto les cuento esto. Abrazos. Me gusta demasiado escucharte relatar tan impresionantes historias de terror y miedo, y es por ello que me atreví a mandarte lo que me pasó. Díganme Emrys, servidor de Iwe. Este es un seudónimo que utilizo debido a que realizo ciertas actividades espirituales de alto riesgo,
Por tal razón te pido por favor que no reveles mi nombre real. Debido a mi profesión terrenal tuve que hospedarme en una casa de mi tío durante casi un año. Él vive en un pueblito de la sierra oaxaqueña. En esos pueblos el día comienza a las 4 de la mañana, cuando todos se levantan para realizar actividades propias del campo. Por dicha razón, la hora para dormir siempre es a las 6 de la tarde. La pieza donde me quedaba a dormir se situaba en la cima de un cerrito cerca de la carretera. Era el único cuartito en ese lugar, pues el terreno mide media hectárea y pareciera que la casa está en despoblado. La razón es que los terrenos son muy grandes y gran parte de ellos son utilizados para sembrar. Así que la cocina, comedor y estancia se situaban algo alejados de donde me quedaba a dormir. Cierta noche me agarró un sueño algo pesado, quedándome dormido de manera inmediata, lo cual es raro en mí ya que siempre me cuesta trabajo dormir. Esa noche tuve un sueño en el cual un hombre colocaba en mi mano izquierda un fajo enorme de billetes, diciendo que sería para mí. Acto seguido me lo quitó y dijo que me lo guardaría. Aquel hombre levantó su brazo y señaló a la izquierda de la habitación. En ella se encontraba un ente con forma de mujer, algo así como un Gollum, de la película del Señor de los Anillos, pero en mujer. Yo volteé de inmediato al lugar donde apuntaba la mano de ese ser que hablaba y daba la orden con una voz muy grave y en tono firme. Por tal razón no me percaté de la apariencia que él tenía. De la nada quería regalarme dinero. Por inercia me dirigí hacia esa mujer, quien colocó todo ese dinero en una mesa. Me quedé viendo el dinero impresionado. Nunca me ha dado tentación ver tanto dinero junto. Sé que es muy importante para la vida terrenal, pero no al grado de querer poseerlo sin importar las consecuencias. Como dicen, no enloquezco fácilmente al tener dinero. No me posee la tacañería ni la avaricia. En ese momento, al ver el dinero, me dio curiosidad y comencé a tocarlo. Lo voy a contar cuánto es, dije. Comencé a pasar billete tras billete. El primero era normal de 500. El segundo se transformó en un billete antiguo. Pero el tercero se convirtió en una hoja de maíz seca. Al llegar al cuarto billete, este se convirtió en un gran pergamino antiguo. Al querer tocarlo, regresé la mirada para buscar a aquel hombre, y aunque estaba muy cerca de mí, comencé a verlo de pies a cabeza. Él medía como 3 metros. Era grueso, robusto. Tenía una especie de piel negra que se asemejaba a la nariz de los perros, así porosa. En esa piel negra tenía líneas de polvo dorado. Se asemejaba a las líneas de un traje de charro muy vistoso, pues ese polvo brillaba demasiado. Cuando mi vista llegó a su cara, solo pude ver una gran sonrisa lasciva debajo de algo que parecía un gran sombrero de charro. Nunca pude ver más allá de esa sonrisa. Él seguía señalando la esquina donde estaba la extraña mujer con el pergamino sobre la mesa. Regresé la mirada al pergamino. Pude leer en su encabezado una cantidad muy grande de dinero. El pergamino tenía más letras. Me pareció que era el cuerpo de un contrato. La caligrafía era extraña, con letras grandes en arameo negras, como escritas con carbón. No pude leerlo, salvo la cantidad de números, pero yo sabía que era un contrato. Cuando lo estaba viendo, grité a la mujer: «Este es un contrato por esa cantidad de dinero, ¿verdad?». De inmediato le di un golpe fuerte con mi mano derecha, arrojando el pergamino de la mesa y diciendo: «Yo no voy a firmar ningún contrato. Lárgate con tu dinero». Al despertar y abrir los ojos, lo primero que vi en el techo, justo a la altura de mi cabeza, fue una araña gigantesca, negra, grande. Me erizó la piel, pues le tengo pavor a esos insectos. Eso se sumó a la sensación de enojo ocasionado por aquel extraño sueño. Tiempo después, desayunando con mi tío viudo, un hombre de 85 años y fiel devoto católico, me contó que ese lugar donde me estaba quedando, allá por los años 1970, había pertenecido a cierto vecino al que se lo compró. Ese hombre en vida había tenido mucho dinero, pero en el pueblo nadie sabía cómo lo había conseguido. Nunca se había ido al norte, ni tenía negocios en el pueblo. La gente pobre acudía con él por el préstamo,
pero préstamos que nunca eran cobrados. Él nunca tuvo hijos y su esposa falleció de una enfermedad desconocida. Nadie lo cuestionaba, ya que en el pueblo existe la creencia de que hay seres o dueños del monte que enriquecen a las personas según su suerte. Aquellas cosas deben ser respetadas. La plática con mi tío fue espontánea, ya que nunca le he comentado a nadie lo que soñé. Pero al escuchar esto, solamente me quedó atar cabos. Eso es lo que quería compartirte. Con todo respeto, recibe un abrazo fuerte. Me llamo Celine, buenas noches. Escucho siempre tus videos para dormir y también cuando me estoy arreglando. Yo tengo muchas historias de terror, pero en esta ocasión te contaré una que nos pasó a mi hermano y a mí, y que demuestra por qué no debes salir cuando ya estás acostado. Una vez me quedé a dormir en casa de una amiga. Ya estábamos acostadas y eran como las 3 de la madrugada, cuando mi hermano me llamó. Él había salido de fiesta y yo no quería salir por él porque me daba miedo que algo nos pasara. Pero en el teléfono se escuchaba raro, como si hubiera ingerido algo. Le pregunté que qué pasaba y me dijo que se sentía mal, después de tomar algo que le ofreció una amiga. Me dijo que si podía ir por él porque ni siquiera podía manejar y ni siquiera podía mantenerse de pie. Así que nos levantamos y mi amiga me acompañó a buscarlo. Al llegar al centro nos detuvimos en el semáforo para esperar la luz verde. Cuando cambió y avanzamos apenas unos 5 metros, la moto se apagó justo al frente de una plaza. La moto no respondía, y así pasaron 5 minutos. Y fue entonces cuando 2 carros se estrellaron contra un poste. Yo me asusté tanto que me caí de la moto, y mi amiga me gritó que me subiera rápido para irnos de ahí. En cuanto me subí, la moto encendió normalmente. Cuando llegamos por mi hermano, lo vi tan mal que ni siquiera podía pararse, así que me tocó manejar su carro. Decidí llevarlo directamente al hospital para saber qué tenía. Cuando me dieron el diagnóstico me preocupé mucho. Lo que le habían dado en el trago era una sustancia. Pensé que lo querían robar. Le pregunté si conocía a la persona que le había dado eso, pero él solamente me dijo que él ya estaba acostado cuando sus amigos insistieron en que saliera a tomar. Lo raro fue que ninguno de sus amigos conocía a la chica que lo invitó, pero ella estuvo muy insistente con él. Después yo les pregunté directamente quién era aquella mujer, pero ellos solo me respondieron que pensaban que venía con mi hermano. Desde esa noche, aunque sus amigos lo invitan a salir, él ya no acepta salidas después de acostarse. Prefiere apagar su teléfono antes de volver a vivir algo parecido. Y yo pienso que si me hubiera negado a ir por él, tal vez le habría pasado algo muy malo.